Y sepan ustedes que diversas encuestas confirman la recuperación, aunque leve, del bipartidismo en España. Un sondeo de Metroscopia para El País asegura que el PP ganaría las elecciones, aunque perdería la mayoría absoluta. Y el Partido Socialista se convertiría, fíjense ustedes, en la formación con mayor intención de voto, superando en 4 décimas al Partido Popular. Así que así están las cosas. Según esta encuesta, vamos a hablar de otras muchas encuestas de los últimos días, pero sepan también que Podemos confirma su retroceso y pierde 3 puntos en apenas 3 semanas. ¿Y quién se sitúa en tercera posición? Ciudadanos. Así que ya lo ven ustedes, reñidísima carrera a la Moncloa, que nos lleva a preguntarles hoy a ustedes: ¿quién ganará las elecciones? ¿Usted quién cree que va a ganar? El PP, 905-855-001, que piensan que ganará el PSOE, que según esta encuesta que les estoy refiriendo, en intención de voto superaría ahora mismo al PP. Pues ahí tienen ustedes el número de teléfono para llamarnos, 905-855-002. Y les presento ya a mis invitados del día. Cristina de la Hoz, gracias por estar aquí. Buenos días. Graciano Palomo, ya empieza la carrera a la Moncloa, ahora hablaremos de ella, porque aquí hay de todo. Estamos todos en ella. Y por su orden, no. No. Bueno, nosotros estamos para contarlo, yo digo, por lo menos. Por eso digo. Esther Jaén, En dirección bienvenida. contraria. Muy buenas. Y Jordi Gordon. Gracias por estar aquí. Podemos respirar en agosto un poquito. Es un poquito de aire, aunque haga calor, ¿no? Pero vamos, yo creo que merece la pena que veamos. ¿Queréis que veamos las imágenes refrescantes del presidente del gobierno? Por sorpresa. Por fin se mojó. ¿Por fin se moja? Bueno, pues ahora las vamos a ver. Ahora las vamos a ver. Pero entre tanto quiero pediros vuestra opinión sobre esta encuesta de Metroscopia, que dice que el PP ganaría las elecciones aunque perdería la mayoría absoluta. Y el PSOE sería la formación con mayor intención de voto, con un 23,5%, 4 décimas por delante del Partido Popular, que obtendría el 23,1%. Podemos, señoras y señores, confirma su retroceso, pierde hasta 3 puntos en apenas 3 semanas y se queda en el 18,1%, o sea que eso del sorpaso del PSOE, en fin, aquí ya se empieza a volver un poquito las cosas como estaban, pero atención, Ciudadanos se situaría en tercera posición con el apoyo del 16%, y además Izquierda Unida también tendría una tibia mejoría con el 5,6%, así que primera valoración. Graciano. Yo creo que es verosímil. Al día de hoy es verosímil, queda, según todo, y la propia encuesta de Metroscopia, hay mucho voto oculto, cuando no falseado, digamos, no porque lo falseen las encuestas, sino de los que opinan. Y tiene un cierto rictus de verosimilitud, porque hemos visto que la corrupción en el centro derecha es letal para los propios intereses del centro derecha, articulado en este caso en torno al Partido Popular, y además el bocado que le mete Ciudadanos, cuando que algunos creían que su política de pactos pues le iba a hundir en la miseria, pues no parece ser así. Yo creo que es una encuesta verosímil. Ahora, queda una longa caminata todavía. Cristina. Pues mira, si le damos cierta verosimilitud, porque la experiencia que tenemos últimamente con los sondeos y las encuestas es la que es, la vivimos recientemente en el referéndum, por ejemplo, de Grecia, o sea, no hay que hacerles demasiado caso, pero siempre se dice que es una foto y que se marcan tendencias. Yo, de las lecturas que saco, la primera es que el bipartidismo vuelve a alcanzar ese 50% que parecía que ya había perdido, PP-PSOE, que hay un empate técnico, que es verdad que los sondeos nos dicen que lo mismo puede ganar el PP que puede ganar el PSOE las elecciones, que Podemos ha iniciado, y esto además lo detectan absolutamente todos los sondeos, un descenso, pero resurge Izquierda Unida, que si os recordáis, Izquierda Unida había quedado como fuera de juego en la mayoría de los sondeos, y es verdad que supera ya el 5%,
puede ser que esa pérdida de voto de Podemos esté recayendo en Izquierda Unida por la negativa, esa unidad de la izquierda que buena parte de Izquierda Unida, ECUO y de los intelectuales de izquierda se están pidiendo. A lo mejor se ha pasado de frenada Pablo Iglesias a la hora de chulear un poquito a Garzón diciéndole pitufo, gruñón. ¿Qué cosas más le ha llamado Pablo Iglesias? Yo creo que, bueno, en primer lugar creo que la encuesta lo que refleja es una cosa, que el escenario político de las elecciones generales es un cambio radical en nuestro país, primera cuestión. Es decir, no hay mayorías absolutas y va a haber un gobierno que tiene que surgir de los acuerdos y del consenso político entre fuerzas políticas que vamos a ver cuáles son. Esa es la primera vez. Esa es la primera vez que va a suceder esto. Absolutas no ha habido siempre. No, pero yo no hablo de mayorías absolutas, digo de otros actores políticos. No, con nuevos en escena. Con actores políticos nuevos relevantes. Y ahora hay bipolaridad. Y ahora hay, y sobre todo lo que hay son nuevas fuerzas políticas y un nuevo escenario y nuevos votantes que tienen otra inscripción política que están jugando en un escenario totalmente volátil porque venimos de una crisis muy profunda que afecta a cómo la gente se va a comportar. Yo creo que esto es evidentemente una foto como todas las encuestas, pero más que nunca ahora, porque realmente, es decir, lo que vaya a pasar en septiembre, vamos a ver, cualquier situación de crisis económica, cualquier situación de incremento de la corrupción, cualquier situación de metedura de pata, las catalanas, etcétera, etcétera, hará modificar el escenario político. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Podemos, yo creo que lo primero que yo destacaría es que Podemos ha aguantado muchísimo frente a los ataques que ha recibido de izquierda y de derecha, ha aguantado ahí y es un actor político que está ahí y ha venido para quedarse, eso dicen las encuestas. ¿Ataques? ¿Tú crees que yo creo que contar lo que es atacar? No, cuando digo ataques ha recibido muchos ataques de muchos sitios. Sus propios errores. Sí, bueno, también podemos hablar de sus propios errores, pero digo que los ataques, pero no, lo que quería constatar sobre todo es que a pesar de los ataques, evidentemente ha sufrido ataques políticos del PSOE, del PP, de Ciudadanos, en muchos medios se les ha criticado ferozmente. Ellos no atacan. Solo quiero señalar. Solo quiero señalar una cosa. Hombre, que aguantan, ha recibido monederos que le han sacado los papeles que aguantan muy bien y que tienen un suelo electoral, que lo dicen las encuestas, muy importante, muy sólido, de votantes, cosa que era extraño de pensar que era así. Eso significa que también tiene capacidad de recuperación, probablemente. Y bueno, que estamos en un escenario muy volátil electoralmente. Yo creo que desde ese punto de vista, yo no creo que le haya afectado tanto lo de Izquierda Unida. Vamos a ver cómo afecta, si es posible fraguar o no fraguar una coalición de izquierdas. Yo creo que está claro. Pero lo nuevo, Jordi, y le voy a preguntar a Esther, lo nuevo es que estamos ante la primera vez que en unas elecciones generales se está planteando que no gobierne el que gane. Exactamente. Y esto no ha pasado nunca en España. Ha pasado en los ayuntamientos, ha pasado en las comunidades, pero nunca había pasado. Y ahora lo que sí que hay es el run de que aquí lo que se va a jugar es que como le falte un solo escaño al Partido Popular, le va a pasar lo mismo que lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas en muchos muy sitios. Lejos de la mayoría. Y es más, según esta encuesta, el PSOE ganaría en votos, pero no ganaría en escaños, con lo cual eso también sería nuevo. No ha pasado en España hasta ahora. Es decir, no a nivel español, estatal, no ha ocurrido que un partido gane en votos y no en escaños. Si esto ocurre así, se abre también un nuevo escenario. Claro, porque depende de dónde sean esos votos. Claro, no vale lo mismo los votos en un sitio que en otro. Es que hay que ver el reparto por circunscripciones, pero ¿está legitimado o no un partido que no saca más escaños, pero sí más votos para decir gobierno yo? Pues a lo mejor sí, en esas circunstancias sí, pero solo en esas circunstancias. No va a haber ninguna mayoría sólida. Eso significa, y con ventaja, evidentemente con el 23% de los votos no se puede pensar que un partido puede gobernar en solitario. No, pero es un debate interesante que el plantee Isabel, porque por primera vez se habla de la posibilidad de que si hay una mayoría alternativa, esa mayoría alternativa pacta y no gobierna el que ha ganado. Y esa era una especie de acuerdo que existía desde la transición, de que si bien en ayuntamientos o en comunidades se hablaba de, se hacían pactos, el pacto de los ayuntamientos del año 79, en el gobierno de la nación se dejaba siempre que el que ganaba, pues hombre, tenía que buscarse sus acuerdos y sus pactos para hacer una mayoría. Pero no, porque es verdad que ahora sí se plantea la posibilidad de hacer una mayoría. Y el Partido Socialista, Cristina, ahora vamos a hablar, porque se cumple un año de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido. Es muy importante, acordaros cómo lo dejó Rubalcaba, dijo hasta aquí llego, han pasado muchísimas cosas, pero también ha pasado que en España el Partido Socialista ha dicho no gobernaré ni con Podemos
Podemos ni con populistas ni populares y realmente solo lo ha hecho con unos, que son no gobernaré con los populares. ¿Creéis que Pedro Sánchez estaría por la labor de gobernar con toda esta amalgama de radicales que quitan el busto del rey y que eso es solo como símbolo? Luego veremos a dónde llegan. Yo creo que preferiría como compañeros de viaje Ciudadanos, pero si os acordáis, Zapatero dijo aquello de no gobernaré. ¿Os acordáis que Zapatero dijo aquello de no gobernaré si no tengo un voto más que el PP? ¿Os acordáis? Cosa que no ha dicho Pedro Sánchez. Cosa que no ha dicho Pedro Sánchez, efectivamente. Entonces yo recuerdo hace poco, hablando con el secretario general del PSOE, no quiso responder y dijo, bueno, es que es muy legítimo hacer pactos. Digo, es que esto es blanco y preguntado por las generales. Preguntado sobre las generales. Wow. ¿Va a decir Sánchez lo mismo que Zapatero de que no gobernaré si no saco un voto más? Y dijo, no, en nuestro sistema es muy legítimo hacer pactos. Sí. A ver, yo quiero decir, vamos a ver, varias cosas, si me permite, de lo anterior. Vamos a ver, el Partido Popular no puede gobernar si no saca como mínimo un 35% de los votos. Un 35% de los votos no hay opción de echarle a la culeta. Pero ¿cómo las va a sacar con Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia en default, en este momento, por mor de lo que sea? En relación con Sánchez, como diría el clásico, estoy en disposición de afirmar y afirmo que el interés supremo de Pedro Sánchez es formar gobierno con Ciudadanos. Ese es lo que a él realmente le interesa. El problema es que más sumaría. ¿O sí? O si no te olvides, no te olvides que está el Partido Nacionalista Vasco, que se están dándose ósculos en la boca todos los días. Con el gobierno cualquiera que pero atención a lo que estás diciendo, que me parece importante, Graciano. Yo entiendo esto que estás diciendo, es vital. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, su intención sería gobernar con Ciudadanos. Pero Ciudadanos ha puesto una línea roja que sí la cumple. Como no me ha y es que los independentistas y radicales con los que está pactando pero es que no he terminado. Pedro Sánchez en sus distintas modalidades en España, ellos dicen que ahí no van a ningún lado. Entonces, ¿qué hace? Como no me ha pedido de récord, y si me lo hubiera pedido, pues también me lo hubiera pensado, es que me lo ha dicho él, personalmente, a mí. Es decir, a mí me interesa gobernar con la derecha limpia, dice Ciudadanos. Bien, de acuerdo. Pero, en la vida no hace uno lo que quiere. A mí me hubiera gustado conocer a Jennifer Aniston, pero no la he conocido. Es decir, entonces quiero decirte que al final lo que sabe que esta es la única bala que tiene. Igual que Podemos. Pero es que la coherencia, vamos, si Ciudadanos es coherente y ha puesto el listón, la línea roja en independentistas radicales antiespañoles y antisistema, Pedro Sánchez no puede ir con una mochila llena de pactos por toda España con los más antiespañoles. Mira Castelldefels. Que se van a producir cambios en ayuntamientos en breve. A ver. Es eso, en breve, incluso antes de los... Se va a mojar, como decía Esther, se va a mojar como Mariano Rajoy, que le hemos visto unas imágenes inauditas, insólitas, inéditas, no las conocíamos. Mariano Rajoy dándose ese baño en el río Umia este sábado, que sorprendió a todos, a todos los bañistas que estaban ahí, que luego pudieron, al parecer, charlar con él un rato. La verdad es que está blanco el hombre, ¿no? El sol lo ha tomado poco. Pero ha tenido un curro. Pero esta foto, este Mariano Rajoy que ha salido ya de cuentas. De cuentas está a punto de salir Susana Díaz, ahora en serio. Pero de cuentas electorales, ¿no? También, Moraga está por ahí cerca, Moraga. No, pero ¿qué os parece esta foto? Seguro, ¿no? Esta foto es el pistoletazo de salida de la campaña electoral, aunque no sea de salir a la calle, bañarse. Yo creo que esta foto no lo hubiéramos visto si no estuviéramos en un año electoral, ya con las elecciones generales. La ha sacado la voz de Galicia. No le gusta nada esa imagen de Rajoy. No, pero luego el tema de los selfies lo lleva bastante bien. Pero eso de verle ahí... Pero eso de dejarse fotografiar en un momento distendido y demás es muy electoral. No, con el agua al cuello. Bueno, pero se ha prodigado mucho últimamente, ¿no? Ha empezado a prodigarse ya Rajoy, o sea que esta era la consecuencia. A lo mejor le vemos también juguetear en algún parque infantil, ¿no? Pero fue con su hijo, ahí fue con su hijo, la discreción. Sí, pero no ha salido. No sé si estaba, me parece que estaba el esposo de Ana Pastor, me parece que lo he reconocido, pero claro, es difícil reconocer a la gente mojada dentro del agua. Es posible. ¿Sabes? Yo lo he buscado, a los que se mojan no lo reconocemos. No, yo tampoco, pero bueno, esto tiene, evidentemente, no es casual, no ha ido con los fotógrafos, pero que se permita, o sea, que acuda
duda, este lugar público a bañarse en el río. Veremos más cosas así, seguro. Claro, muy cerca del lugar de vacaciones. Ya iremos hablando dónde van a ir de vacaciones. Yo creo que lo que va a ser importante en estas elecciones es empezar a escuchar qué proyecto de país nos ofrecen los candidatos, porque de momento todavía no hemos empezado a escuchar nada de todo eso. Bueno, esa es la clave. ¿No? Porque yo creo que ahí es el debate. Sí, aquí hay uno. Si queremos... No sé si tenemos a Pedro Sánchez. Lo demás... No sé si tenemos a Pedro Sánchez, pero él decía, ante los problemas que hay en España, la solución la tengo yo, Partido Socialista. ¿Cuál es la solución para Pedro Sánchez? La reforma de la Constitución. Dice que esa es la panacea a todos los problemas que estamos viviendo. Eso es un proyecto de país que lo acaba de decir y además últimamente, en estos últimos días, lo está reiterando a diestra y a siniestra. Vamos a escuchar al propio Pedro Sánchez. Hay alternativa. Frente al inmovilismo de Rajoy y frente al independentismo de aquellos que están ahora mismo promoviendo las elecciones plebiscitarias, el Partido Socialista apuesta por una reforma constitucional que garantice la convivencia, que respete la singularidad, la cultura, la lengua de un pueblo como el catalán, al que amamos, al que estimamos, y que también refuerce el gobierno común, el gobierno de todos, que es el gobierno de España. Esa es la alternativa, pero claro, yo esto me pregunto cómo se concilia con un Partido Socialista que con tal de echar al PP pacta con la CUP, que cómo se concilia con un Partido Socialista que en Castelldefels esta misma semana, sin ir más lejos, lo propone como municipios abanderados por la independencia de España, por independizarse Cataluña. Y fíjense ustedes, aquí también tenemos que hacernos eco de otra encuesta, en este caso del diario La Razón, que dice algo clarísimo, un mensaje que es nítido. La candidatura de Mas y de Junqueras pierde 11 escaños. Ese Juntos por la Independencia, esa lista unitaria que la cierra Guardiola, ese broche de oro tan estupendo, ese Juntos por el Sí, pues resulta que tendría 56 escaños y hace tan solo año y medio los sondeos estimaban que la suma, si se presentaban por separado, sería de 67 escaños y solo el 54,5% de los que votaron el 25N a Convergencia y Unión, que ahora son Convergencia y Desunión, o Divergencia y Desunión, no sé cómo querrán ustedes llamarle, pues optarían, solo el 54% optaría por votar a Mas y a Junqueras. Y fíjense el dato que me parece harto elocuente, hasta un total del 20% de su electorado, el de Mas, se abstendría y un 10,8% votaría a Unión. Así sí. Que, ¿qué os parece el escenario que es la encuesta de La Razón? Lo que se percibe en Cataluña, yo he estado ayer, como quien dice, es miedo. Hay un cierto miedo, sobre todo en las clases medias, ¿no? En ese rumbo a lo desconocido, después de haber bajado del monte. Bien. Y en la izquierda tradicional, el Partido Comunista, en fin, todas esas cosas, hay cosas que no cuadran. Porque ver a Romeva, se llama Romeva, que ha sido miembro del Partido Comunista, de la izquierda, de Iniciativa por Cataluña, cuya seña de identidad siempre en la izquierda, desde la fundación de Max Weber, Karl Marx y de todos los teóricos del movimiento internacional, es el internacionalismo. Y además con unos tipos que son corruptos, descriptivamente corruptos. Entonces ahí hay una amalgama que no se pueden sumar unos con otros, y la burguesía la burguesía tradicional, que ahí sí que existe, está asustada y tienen miedo. Entonces nadie sabe por dónde va a ir. Lo que me sorprende en este tema, ya y lo pongo sobre encima de la mesa, es cómo Albert Rivera no se suma a la moción de censura, que incluso Iniciativa estaría por la labor, con lo cual desbarataría todo el 27 de septiembre. Por cierto, que no lo entiendo. Según esta encuesta, Graciano, el bloque constitucionalista, por así decirlo, quedaría en un empate técnico con la lista unitaria, según la encuesta de La Razón, con lo cual el problema que se plantea es de órdago grande. Yo, Isabel, creo que deberíamos fijarnos en la encuesta, en todas, no en esta, en una cosa que han hecho, qué mal lo han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en Cataluña, que se han hundido. Porque que claro, estamos hablando de cómo los ciudadanos eligen, no dejan de elegir. No solo ahora, Jordi, sino desde hace 40 años ya. Bueno, pero lo que quiero decir es cómo ha llegado a la situación en que los ciudadanos le han sacado tarjeta amarilla o tarjeta roja ya a los dos partidos que han
sido la columna vertebral. Ya, pero eso tiene una explicación, Jordi. No, si yo digo, pero como hecho... Porque los dos han gobernado España, digamos. Los dos han gobernado España. Y hay una cosa que no se quieren enterar, o sea, vamos, algunos no se quieren enterar, que es que un primer ministro en ejercicio, un primer ministro español en ejercicio, nunca puede ceder la soberanía. Por cierto, que sería lo más carca, la mayor caverna y la mayor anticualla, porque por un lado no puedes defender los derechos básicos de los ciudadanos que te los da un Estado en orden y al mismo tiempo volar el Estado. Es decir, la izquierda fundamentalmente, aparte del internacionalismo, quiere siempre, hasta ahora, un Estado fuerte que garantiza precisamente las pensiones, la educación, la sanidad, en fin. Oye, pero cuidadito. Eso Graciano daría para mucho. No, es así. ¿No crees que por lo menos teóricamente es así? Pero cuidado, en la teoría, pero cuidado con lo que se está jugando aquí, ¿no? Porque esta misma mañana hay unas declaraciones del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y que además es el candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta. ¿Y saben ustedes lo que ha dicho? Que no cree que se suspendería la autonomía en caso de una declaración unilateral de independencia. Vamos a ver. Es que que el Partido Socialista diga que las leyes no están para cumplirlas, o sea que algo como una... Hombre, lo dice Margallo también. Claro, porque jurídicamente lo, Margallo, también. Lo que procede en caso de una que lo diga Margallo no es ninguna garantía de nada, ¿eh? Perdóname, pero en caso de una declaración unilateral de independencia... Interviene el Tribunal Constitucional. Interviene el Tribunal Constitucional y es lo que procede llevar un acto del Parlamento, no del Gobierno de Cataluña, sino del Parlamento catalán, llevarlo al Constitucional, y es el Constitucional el que tiene que decir, señores, esto es nulo, y entonces, cuando le digan nulo, se ponen borrico y dicen, pues no lo acato, ahí sí, bueno, si el pues gobierno eso, dice, vamos no lo a ver, acato, entonces pero que no nos tomen el pelo, interviene que no es la reacción inmediata, pero que está previsto en un Estado de Derecho que se cumpla la ley, y si alguien llega a cometer un delito como ese, que es nada menos que la independencia, la secesión de una parte del Estado español, que primero actúa el Constitucional, lo sabemos todos, pero que al final ese camino, que ese camino que ese camino lleva a la suspensión de autonomía, que no hay otra. ¿Tú crees que debemos de persistir en el camino de la escalada, de la confrontación, o hay que encontrar... Yo creo que las elecciones catalanas son... pero digo que las elecciones catalanas son un momento en el que es necesario, de aquí a esas elecciones, que en Cataluña y el resto nos sentemos a discutir, a debatir y a elegir y a buscar qué salidas hay. Lo que no puede ser es la confrontación entre las dos partes que dicen, yo no me muevo de aquí y yo impongo mi voluntad. Y hay una parte de la población, pero solo un momento, nada más, hay una parte importantísima de la población en Cataluña que está en el centro, en el medio. En el medio es, por un lado, consideran que es necesario el derecho a pronunciarse, que haya cambios, y hay otra parte que apuesta por la independencia. Hay otra parte que es el inmovilismo, que yo creo que el Partido Popular ha defendido el inmovilismo y estamos entre dos extremos. Y en algún momento eso tiene que cambiar, porque la mayoría de la población ni quiere independizarse, ni tampoco quiere seguir como está, ¿no? Permitidme, entonces, porque está escuchándonos ya Santiago Espot, que es presidente de Cataluña Acción. Señor Espot, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sobre estas cuestiones que estamos hablando, por empezar por lo último... Bueno, he escuchado muy poca cosa. Muy poquito. Bueno, estamos hablando de ese día después de las elecciones, el 28 de septiembre, en caso de una declaración unilateral de independencia. ¿Usted cree que se va a proceder a una declaración unilateral de independencia? No digo el día después, digo, si la lista unitaria que ustedes quieren que gane, ¿ustedes llegarían a eso, a ese momento? Bueno, usted, señora Durán, lo dice en plural. Yo no voy a la lista y, por tanto, no voy a ser diputado. Por tanto, tampoco sé lo que puede suceder, ¿no? Yo simplemente me remito a las declaraciones y al documento leído por el cabeza de lista de esta lista, Juntos por el Sí, Raúl Romeva, en la cual él dijo que el primer punto a tener presente el día 28 es que si ganaba esta lista, ellos iban a hacer una declaración de que se iniciaba el proceso de independencia. Bien, yo desde mi punto de vista creo que el proceso de independencia ya hace tiempo que se ha iniciado.
A partir de ahí, declarar que se inicia un proceso de independencia, si esta declaración va a ser otra vez tumbada por el Tribunal Constitucional y nuestros parlamentarios van a aceptar la legalidad española, pues difícilmente se va a llegar a la independencia, porque toda independencia es un cambio de statu quo, es una revolución, es un decir no. Y si ellos están dispuestos a realizarlo, llegaremos a la independencia. Si nuestros diputados siempre estarán sometidos y estarán acatando la legalidad española, pues evidentemente no llegaremos a la independencia. Bueno, pero yo le preguntaba, evidentemente, como usted no se presenta y bien ha hecho en aclarar en estas listas, yo le preguntaba como partidario de la independencia de Cataluña, ¿usted sería, y tal y como nos está diciendo ahora, partidario también de que no acataran lo que dijera el Tribunal Constitucional y las leyes y por lo tanto ya proclamar e ir a los hechos a la independencia de Cataluña? Las independencias solo hay dos maneras de conseguirlas. Una, vía la negociación. En el Estado español no habrá negociación posible nunca, ni ahora ni aunque gane otro partido político o se configuren otras mayorías, porque fundamentalmente, y lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de alternativas de izquierda como Podemos, que jamás aceptará una negociación para la secesión de Cataluña porque sus votantes tampoco se lo permitirían. Por tanto, la negociación no va a estar posible. De hecho, ninguna de las independencias del Estado español han sido negociadas y la otra vía que hay, pues evidentemente es la vía unilateral, es la vía de la declaración y es la vía de los hechos consumados. Y los hechos consumados es una declaración de independencia y lo que es más importante y que nuestros dirigentes políticos no acostumbran a nombrar es justamente la toma de control del territorio. Es decir, de poca cosa sirve una declaración de independencia si tú no eres amo de tu territorio. Y ahí entramos en una situación evidentemente de conflicto. Y ese conflicto, pues vamos a ver si están ellos dispuestos a afrontarlo o no están dispuestos a afrontarlo. Ahora, usted me pregunta cómo Santiago Espot, como independentista. Evidentemente aplico el sentido común. Si la independencia no es negociada, pues habrá de ser declarada unilateralmente. Y esto que hemos vivido la semana pasada, el jueves y el viernes, con un ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, que ordena que se retire primero el busto del rey don Juan Carlos y después una fotografía de Felipe VI. ¿A usted qué le parece? Pues me parece muy bien, evidentemente. No olvidemos que yo soy justamente el impulsor de la carta firmada por 50 personalidades ahora hace un año, en donde se le reclamaba al alcalde Trías que retirase la medalla de oro a Cristina de Borbón por razones, pues evidentemente que ustedes ya se pueden imaginar. Eso fue rechazado por Convergencia en su día y Esquerra Republicana lo recogió en su programa de estas anteriores elecciones municipales y espero que lo lleve al Pleno en el mes de septiembre, tal y como se comprometió su candidato Alfred Bosch conmigo personalmente en un acto público. Si Ada Colau pues ha retirado este busto, yo comprenderá que como independentista la corona española, que significa el máximo símbolo de la unidad de España, pues lo veo una cosa positiva, una cosa normal y una cosa lógica. Es decir, desde aquí, a pesar de mis diferencias con Ada Colau en otras materias, porque yo antes que nada, digamos ideológicamente, estoy más cerca del liberalismo que no de la concepción que pueden tener ellos de la sociedad, pero desde esta discrepancia ideológica pues aplaudo este gesto de la alcaldesa de Barcelona. Una última cuestión, y en ese pleno, en ese salón de plenos del ayuntamiento, vimos y escuchamos cosas como esta que le voy a pedir que escuche. Sí. A ver si... Bueno, pues me dicen que no lo tenemos, pero yo me estaba refiriendo a Josep Garganté, que es ese concejal de la CUP que llamó jefe de los torturadores al rei Juan Carlos. Me dicen que lo tenemos ya. El vell cap dels torturadors. ¿A usted esto qué le parece? No, ¿Le parece bien? No, es que no he escuchado nada, señora. Bueno, pues le llama jefe de los torturadores al rey Juan Carlos. ¿Que le llama jefe de los torturadores? Sí, y dice, como dice Arnaldo Otegi, estos socios y concejales de Ada Colau que se tatúan odio en las manos. ¿A usted esto también le parece muy bien?
No. Es decir, ese es un estilo que francamente no va con mi manera de hacer política, pero el señor Garganté será el responsable de sus actos y de sus declaraciones, y si él tiene pues las pruebas, y existen las pruebas de que Juan Carlos de Borbón era la famosa X de los GAL, pues entonces estarían bien hechas esas declaraciones. Como de momento no está aprobado, pues yo no lo diría, simplemente por ese detalle. En cambio sí que diría que es el jefe de los torturadores, pues Barrio Nuevo, Vera, etcétera, porque no olvidemos que el Partido Socialista creó con estos GAL una cosa tan siniestra como eran unos escuadrones de la muerte en una democracia occidental más o menos homologada. Pero bueno, el señor Garganté en este sentido, repito, él será pues quien haya de justificar estas palabras, no yo, evidentemente. Pero yo es que lo que no... Me sorprende mucho que ustedes, que acaba de describir sus discrepancias aquí, estén ahí una amalgama, un conjunto de personas. Unos son profesionales del odio, que lo vemos en el espectáculo que montan en los plenos, que se lo tatúan hasta en las manos. Otros son, quiero que vea usted al señor Tardà o a Joan Josep Nuet, que son defensores de las dictaduras más terribles, que se encarcelan a los opositores. Vamos a ver si podemos escucharles. Maduro ganó las elecciones aun cuando les duela o incluso les joda. Sí. Dejen pues de dar pábulo a los comportamientos irresponsables de quienes no aceptan la democracia. Pidan perdón por el acoso irresponsable y antidemocrático a Venezuela. Hagan caso a Evo Morales y pidan perdón. Fruto del liderazgo de la oposición venezolana, tenemos 43 muertos y 900 heridos, aparte de numerosos destrozos materiales innombrables. Esto no es oposición, esto es violencia en la calle. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga en libertad a estos criminales. Fíjense que llaman criminales a los opositores políticos, a los que piensan distinto. Y toda esta gente, ustedes con tal de... Señora Durán, es que no he escuchado nada. No los he escuchado, pues hemos escuchado a Tardà. Se ha producido un silencio aquí en el teléfono y no he escuchado nada, nada, cero. Yo se lo explico. Usted me ha dicho que ponían ese corte y yo no he dejado eso. Un problema técnico. Bueno, yo se lo resumo. O sea, yo esa amalgama de Juntos por la Independencia, de gente que defiende dictaduras o que defiende, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, que llama criminales a los opositores al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro, etcétera, etcétera, y todos juntos en una lista que les parezca estupendo, ir todos en ese cóctel, a mí es que me sorprende que les parezca a todos muy bien y que van a votar solo por la independencia. ¿Están dispuestos a ir con quien sea de la mano? Pues no le tendría que sorprender a usted, porque ustedes tienen un partido político en España también que es partidario de Venezuela, también que defiende según qué dictaduras, un partido además que tiene opciones de hacer unos grandes resultados en España, y es un partido que se declara patriota español. Es más, uno de sus principales dirigentes, como era el señor, o era, no lo sé ahora exactamente tampoco, el señor Monedero, vino a Barcelona y dijo que esto de la independencia era una ilusión, era una cosa fuera de contexto, porque llevábamos 500 años de aventura en común. Entonces, esta frase de 500 años de aventura en común, yo solamente se lo he escuchado decir a la FAES y a Monedero. Y no creo que por ese motivo se tenga que renunciar a la independencia de España, porque ustedes tengan pues un partido político como es Podemos, que defiende Venezuela o justifica según qué cosa. Me va a perdonar, pero lo de ustedes me entra a la risa, porque también están allí con el nombre de Barcelona en Común, o como sea. Pero todas las sociedades, todas las sociedades son poliédricas, existe gente de derechas, existe de izquierda, gente de izquierdas. Ahora, es evidente que si las derechas españolas y las izquierdas españolas están unidas en el sentido de mantener la independencia de España, pues yo no sé por qué les extraña tanto que las derechas y las izquierdas catalanas se unan por la independencia de Cataluña. Porque yo supongo que, ahora imagínese usted, hagamos un poco de ciencia ficción y de manera un poco cómica, ¿no? Hombre, pero no van en la misma lista, como está diciendo.
que España fuese invadida por los franceses, pues supongo que la gente de derechas y la gente de izquierdas se uniría en pro de la nación española. Pues en Cataluña está pasando exactamente lo mismo. Incluso los catalanes abandonaron esa defensa de España, señor Scott, pero no tenemos tiempo. Cometemos errores históricos como todos los pueblos. No, es que no se puede reescribir la historia. Pero otro día, si viene por Madrid, le invitamos. Le invitamos a charlar largo y tendido, Santiago Espot. Y yo encantado de venir, como ya sabe usted que he hecho varias ocasiones. Bueno, muchas gracias por sus opiniones, y todo esto trae causa, que dirían aquellos, con esas declaraciones también, que me gustaría que viéramos. No es declaraciones, es un escrito de Junqueras diciendo que los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles. Esto me recuerda a Arzay, locutado lo que escribió Junqueras. Hay 3 estados, solo 3, donde ha sido imposible agrupar a toda la población en un único grupo genético. En Italia, en Alemania, siguiendo la vieja frontera lingüística entre el alemán marítimo y el continental, y en el Estado español, entre españoles y catalanes. En concreto, los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poco con los suizos, mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Curioso. Curioso, cuidado, que se pueda hablar de en 2008, no como Sabino Arana en 1900, en 2008, que hable de que la raza catalana, toma del frasco Carrasco. También Jordi Pujol hablaba de la raza, y de los camareros que venían de Sudamérica, ¿no os acordáis? Esto les sale a algunos debajo de la puerta, como a los Pujol. Eso no va a ningún sitio. La raza catalana no existe, existe la lengua catalana. Esto es otra cosa. Y que la proximidad que puede haber entre el catalán y el francés es cierta, pero es una cuestión lingüística, no es una cuestión genética. Veo que el señor Junqueras insiste y tal. En fin, yo soy catalana, no sé si me veis algún parecido con Brigitte Bardot, pero no lo tengo. Yo te la veo. O sea, ya lo quisiera. Vamos a ver, lo tengo en sus buenos tiempos. Uno de los rasgos distintivos del nacionalismo catalán era más de índole cultural, lingüístico, económico, si quieres, porque yo creo que esto tiene mucho de economía, pero no era de raza como si era el nacionalismo vasco. A mí hablar de la genética es que, bueno, puede ser una asignatura y de la raza, pero a mí me pone los pelos un poco de punta, porque los antecedentes que tenemos cuando se ha apelado a la raza, ya sabemos, por ejemplo, que ha sido la Alemania nazi, y ahora me dirán, no, es que compara usted a los independentistas catalanes con los nazis. Con estos discursos, claro que los comparo. Si este es discurso real, que me cuesta pensar de verdad que es real y que ha podido escribir esta barbaridad. Sí. Dicho esto, oye, que aquí no nos lo hemos inventado. Yo estoy encantada ya, Isabel, esta es una pregunta retórica. Dicho esto, yo estoy encantada de parecerme a una portuguesa, no tengo ningún problema, vamos, para mí es un honor parecerme a los portugueses, no tengo ningún problema genético, y si no me parezco a los franceses, pues ¿os acordáis cuando Jordi Pujol hablaba de la inmigración como problema? Era el 8 apellidos vascos, pero de verdad, porque él lo llegó a escribir. Y Heribert Barrera todavía con... Y Heribert Barrera. Pero es curioso eso. Pero dame un segundo, Jordi, yo quería decir, vamos a ver, que estos sueños equinocciales producen monstruos, siempre, digamos, los han producido. Vamos a ver, en un momento en el que en los Estados Unidos de América, todavía la primera potencia del mundo libre, hay 5 millones más de hispanos que españoles aquí, y que el próximo presidente, según parece, va a ser un hispano, el oír este tipo de cosas en un territorio, porque ya nos... En fin, yo de sentimientos no quiero hablar, pero un territorio que tiene 28.000 kilómetros cuadrados, que es Cataluña, menos que la finca de mi tierra, nos venga un fondo despreciativo. Vosotros parecéis... Las mujeres españolas tienen bigote, que es lo que ha querido decir subliminalmente, ¿no? Es lo que ha querido decir. Produce... Espero que no. Indignación. Bueno, pero dejadme leeros lo que escribió Jordi Pujol. Produce irritación. Que tenemos que hablar de Pedro Sánchez. Mirad, esto escribió Pujol en un libro que luego retiró de la circulación cuando se descubrió el pastel, pero esto es lo que escribía Pujol. El hombre andaluz no es un hecho coherente, es un hombre anárquico.
Jordi Pujol, el de la pasta en Andorra y en Suiza, el defraudador, que ha hecho un año. Pero dejadme muy bien organizado. Muy organizado. No es nada anárquico. No. Comportamiento. Sí, no, con la cabeza muy, vamos a decir, prusiana, ¿no? Sí. No andaluza. El hombre andaluz es un hecho coherente. No es un hecho coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho. Es un hombre que hace cientos de años pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de la comunidad. En fin, este es el libro del Molto Honorable que fue retirado de la circulación y que ustedes pueden recuperar, y si no, ya lo desarrollaremos aquí más ampliamente. Pero vamos a repasar rápidamente ese año de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General del Partido Socialista en España, con la que ha caído y la que está cayendo. Véanlo. La voluntad de los militantes del Partido Socialista en dicha consulta para que se proclame a Pedro Sánchez Pérez Castejón como secretario general del PSOE. Pedro Sánchez relevaba así a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Partido Socialista. 12 meses después, Sánchez se convertía en cabeza de cartel para las generales en un acto al más puro estilo americano con la ya famosa bandera española de fondo. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Sánchez. Uno de los episodios más difíciles fue la destitución del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Me duele ver a los compañeros de esta federación que sean tutelados. Y por lo tanto, yo le pido a Pedro Sánchez que les devuelva su derecho político constitucional, el derecho a elegir, que devuelva la democracia a esta federación. Ayer mismo la apuesta de Pedro Sánchez se convertía en la nueva secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández. Recordemos, investida también alcaldesa de Getafe gracias al apoyo de Podemos. Hoy empezamos un tiempo nuevo, con ilusiones renovadas en el que vamos a construir juntos un futuro compartido. Compartido sobre todo con formaciones de la izquierda radical, y es que el PSOE gobierna en 5 comunidades autónomas gracias a pactos con Compromís y Podemos. De nada sirvió aquella máxima que lanzó Sánchez en plena campaña de municipales y autonómicas. Nosotros, ni PP ni populismos. Partido Socialista Obrero Español. Por aquel entonces el PSOE no sabía que conseguiría los peores resultados electorales de su historia y que esto le obligaría incluso a ceder su apoyo a Podemos en varios puntos de la geografía española como Madrid, donde Manuela Carmena ha necesitado la ayuda del PSOE para gobernar. Con alegría os anuncio que efectivamente se ha llevado a cabo un acuerdo entre la Fuerza Ciudadana Ahora Madrid y el Partido Socialista Obrero Español. Un año en el que Pedro Sánchez ha pasado de presentarse como la alternativa al PP a echarse en los brazos de Pablo Iglesias para conseguir su objetivo. Saben ustedes que en estos momentos el Partido Socialista gobierna en 7 comunidades autónomas, solo en 2 sacó más votos, en el resto no ganaron, pero se aliaron con Podemos, con quien ha hecho falta. Son Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía. Son las 7 comunidades en las que gobierna. Esa es la medalla que se pone Pedro Sánchez. ¿A qué precio? Ya veremos. Y cogobierna además en otras 2 autonomías, que es donde ostenta cargos como vicepresidencias de gobierno en Canarias y en Cantabria con Miguel Ángel Revilla. Así que, con tal de echar al PP y tocar poder, ahí lo tienen, arrasando por toda España. ¿Le pasará factura para bien o para mal este año de Pedro Sánchez y este poder que ya tocan con las manos? Eso en comunidades, porque en ayuntamientos 3/4 de lo mismo. Pues mira, podemos decir así como primera valoración del año de Pedro Sánchez, que de verdad que os acordáis que hace un año hablábamos de que al PSOE le iba a pasar como el PASOK. Y yo creo que ese riesgo de que ya se vea dinamitado y desaparecido por Podemos es verdad que no existe y que está iniciando un ascenso breve, o sea, ligero pero continuo. Y en ese sentido. Y del otro tiene que tener mucho cuidado, pero lo han alertado igual dirigentes socialistas. José Bono, la propia Susana Díaz dijo, cuidado con convertirnos en la pasarela de Podemos. Y ese es verdad, es un riesgo que tiene, de que se le esté dando a Podemos un protagonismo que no le correspondería por fuerza electoral. Sí, fijaros por fuerza electoral lo que le corresponde o no, pero lo que estamos viviendo a lo largo y ancho de España es esto. La Unión Populista contra el Estado comienza a diseminarse por España. Desde Navarra, donde los pactos de la izquierda han dado a Bildu 38 municipios y 2 consejerías clave, presidencia y ordenación del territorio. Bildu tendrá el mayor poder de su historia. Dirigirá a los funcionarios, justicia, los ayuntamientos o la policía foral. Sin ninguna duda,
por primera vez, este gobierno será también el gobierno de los abertzales de Navarra. Las primeras señales ya se han hecho realidad. En Olazagutía, Pamplona, no solo ha desaparecido la bandera de España, sino que esta foto del etarra Ángel Gurmindo sustituye a la del rey. Un desafío que persiste en Barcelona, donde si Ada Colau incumplía la legalidad con la retirada del busto del rey, Moncada aprobaba que el retrato de Felipe VI se retirara del salón de plenos. Es necesario retirar la imagen del rey de España de todos los espacios municipales como gesto de normalidad, madurez e higiene democrática. En Zaragoza, Podemos Izquierda Unida cambian el nombre del pabellón Príncipe Felipe. Pasará a llamarse Pabellón José Luis Sabós, en homenaje al exentrenador del CAI Zaragoza. Ataque coordinado contra el Estado que, según el alcalde de Cádiz, es movilización social imprescindible para ganar las elecciones generales. Así que, Esther, bueno, pues ¿qué va a salir de aquí? Porque yo, mi teoría, no sé si la compartes, es que están muy suavitos de cara a las generales, que la verdadera patita de los podemitas, los kichis, que ahora se ha puesto la corbata y tal, la vamos a ver, pero después. Y Carmena no hace más que decir, de momento no nos hemos planteado esto, de momento, porque esto tiene que pasar las generales y les veremos la cara después. Yo no le llamaría estar suavito a hacer una cruzada contra todos los bustos, las imágenes del rey. Sea el anterior, que cuando yo entendí, o sea, cuando yo supe que Ada Colau quitaba el retrato, digo, toma, ya estamos con la política de gestos. Pero dije, claro, se acoge a que ya no es el rey, pero tampoco quiere al rey actual. Que mintió, porque al día siguiente retiró, al día siguiente, Exacto. El argumento que había dado es que como él no es el jefe del Estado, lo hemos quitado. Y cuando le ponen el jefe del Estado, ordena que lo retire. No me parece que sea cosas suaves, es decir, me parece que todavía les queda mucho para poder hacer una gobernanza, porque tienen primero que ponerse de acuerdo en los sitios donde han conseguido el gobierno y qué quieren hacer, quiénes son, qué programa tienen, pero todavía esta cosa está en una nebulosa. Aquí pongo, por ejemplo, Manuela Carmena en Madrid, está todo el día despejando balones. Globos sonda que lanzan por ahí, pues vamos a hacer esto, y dice, no, esto no está estudiado. No, no son globos sondas, son programa electoral claro. que están posponiendo. Pues de ahí viene mi teoría. Claro, pero, si tú lees con lo que se presentaron, dice, no, ahora no, de momento no. De momento, lo que se está viendo, yo creo que a su electorado no le mueve un pelo, es decir, que no... Su electorado no se va a rasgar las vestiduras porque quiten imágenes del rey, etcétera, etcétera, en general, ¿eh? Pero, sin embargo, sí moviliza a otros electorados que se escandalizan con estas actuaciones. Por tanto, yo no creo que estén tan suavitos, ¿eh? Yo no... A ver, Jordi. Bueno, yo personalmente creo... Vamos, ponemos el foco en unas cosas, pero yo creo que hay normalidad. Ponemos el foco, ¿no? Sí, yo creo que hay normalidad. Esto ha sido noticia Sí, pero yo creo que hay normalidad en general. Yo creo que mucha gente conoce... yo creo que si todos los espectadores se fijan, seguro que conocen a gente de Podemos y seguro que no son ni radicales, que asalta estados, ni que van contra el sistema, ni nada por el estilo. Yo creo que Podemos ha llegado a las instituciones y que ahora viene el proceso de normalización y mucha gente viene pues de la calle, de creer que la política era una cosa y ahora cuando llega a las instituciones tendrá que aprender que es otra. Pero eso ha pasado siempre. Yo creo que no vivimos una sociedad especialmente radicalizada. Si miramos hacia atrás, podemos ser la expresión de una crisis política, económica, institucional, etcétera, etcétera, pero también veamos una cosa. En este país, yo hablando con gente de fuera de España, lo decía, ¿cómo es posible que en España no ha habido más incidentes y más como consecuencia de la profunda crisis que ha habido? Y hemos transitado por la crisis de una manera bastante razonable, bastante civilizada, y ha tenido una expresión política, y ahora esa expresión política pues entrará en las instituciones y tendrá que normalizarse, como ha pasado siempre. El que llega de fuera del sistema, etcétera, etcétera, y llega diciendo cosas, pues tiene que entender que las cosas son diferentes. Y yo no creo que eso sea así. Yo creo que no van a pasar grandes cosas. Es una forma de verlo. Yo creo que efectivamente la sociedad española, en su mayoría inmensa, es moderada. Y es desde donde se ha gobernado desde el inicio mismo de la transición, incluso si me apuras hasta desde el día siguiente de la muerte del general Franco. Pero no es un hecho cierto, no deja de ser también un hecho cierto que al menos teóricamente los principales líderes, que además son teóricos de las ideas políticas, entienden que hay una segunda transición. Yo le he preguntado a muchos de ellos, a Monedero incluido y a Pablo Iglesias y a otra gente que está ahí, que tiene solvencia intelectual, han leído libros, ¿qué es eso de la segunda transición? Y al final, la segunda transición viene a ser que
no les gusta la primera, que fue un entreguismo de la izquierda y sustancian en Santiago Carrillo, no les gusta ese abrazo general que se dio en el 77 y luego ya en el resto en el 79 y quieren reiniciar un proceso distinto. Eso es lo que escriben y lo que dicen. En los hechos de la gobernanza diaria, yo siempre se lo digo, empezaré a creer en Manuela Carmena, que parece una persona leída y seria, y no radical, ¿no? Y no radical. El día que le pare los pies a Florentino, siempre se lo digo, señora alcaldesa, demuestre que es capaz de parar los pies a Florentino, no a dominen, sino lo que representa. Y al día de hoy, casi mes y medio después, yo vivo en el centro de Madrid, enfrente de los grupos parlamentarios, y veo los mendigos de todo tipo, raza, sexo y condición que siguen no pudiendo hacer sus necesidades sino en la calle. Eso tampoco debería. La limpieza igual. Y la ayuda social, han dicho en la famosa y polémica versión oficial, que ya se estaba dando. Entonces, a mí me interesan los hechos y las cosas de comer. Pero en realidad, Jordi, no deja de ser, y está escrito y plasmado, de hecho el propio señor Iglesias lo plasmó en el gran periódico de la transición en el país, que eso está finiquitado, el régimen del 78. Yo no digo si es bueno o malo, yo simplemente describo. Y termino. Seamos más breves, Graciano, por favor. Pues ya está. Porque, sí, porque a todo esto, hombre, estamos hablando, pero lo cierto es que no es solamente el gesto del busto de por eso digo. Colau, es que Navarra, la batasunización de Navarra es de un peligroso para la convivencia, hablo en términos de convivencia, que presida un etarra, un pleno de un ayuntamiento y que siga ahí tan pichi, es que a mí me parece verdaderamente terrible que le entreguen el poder territorial completo a los de Bildu con todas las consecuencias. Los funcionarios de Navarra van a depender de allí, el poder territorial interior, la cadena de policía foral Navarra. Esto no son ¿Cómo has empezado? gestos, Como el título de esa fase del... Era el año de don Pedro, es decir, creo que por ahí va a empezar a romperse esa entente fáctica en algunos sitios, creo. Yo de todas maneras a la pregunta de Isabel, yo creo que no es anecdótico lo que está pasando con las retiradas de los bustos, sino que tiene mucha más carga de profundidad. Yo estoy con Esther en que no es una cosa suavecita ni mucho menos. Yo creo que es un cuestionamiento del sistema y es un no reconocimiento de nuestro ordenamiento constitucional. Y ya no solo es un debate república-monarquía. ¿Y si el presidente de la República se llamase Mariano Rajoy? ¿Qué hubieran hecho con su retrato? ¿Lo hubieran respetado por ser presidente de la República o tampoco porque no es de los míos, no me gusta? No, yo me refería suave. Esto es mucho calado. Suave en cuanto a las formas y a que su posición verdaderamente programática, lo que llevaban, lo están dejando todo en suspenso, digo, de ataque al sistema ya definitivo en cuanto a las libertades. Por ejemplo, hoy viene una noticia, me parece que era en 5 días, sobre los centros comerciales, libertad de horarios, libertad de prensa. Yo creo que aquí hay una carga de profundidad, que está siendo muy suave, está siendo gestual en el sentido de la fotito, pero cuento una mentira. No son gestos inocuos ni mucho menos. Esto de fondo tiene mucha más de fondo. Yo creo que no hay lobo vestido de cordero. Bueno, lo estamos viendo. Para ¿Tú crees nada, que no? Sí. Para Yo nada. creo que sí, Jordi. Es más, yo creo que está ahí en el debate político. Pablo Iglesias, por ejemplo, está planteando una alternativa electoral que es transversal y que desde luego no plantea en absoluto ni la ruptura del sistema ni nada por el estilo. Plantean evidentemente una serie de alternativas, pero no plantea ni siquiera y otro no. Pero pedimos coherencia a un partido que lleva poco más de un año ejerciendo, que ha tenido un éxito enorme, que en una ola los ha levantado por encima de todo, que se está construyendo, y le pedimos una coherencia que no tienen los partidos tradicionales. Porque es como si dijéramos, mira, voy a decir una cosa, es como si dijéramos que el Partido Popular está inhabilitado para gobernar y no es un partido legitimado para gobernar por los casos de corrupción. Hoy mismo tenemos lo de la Púnica, todos los días. Es decir, si empezamos a contar todos los casos de corrupción del Partido Popular y que no han dado explicaciones todavía, ni han pedido perdón, pero Jordi, diríamos que el Partido Popular
Popular está habilitado desde un punto de vista, está legitimado para gobernar? Pues yo creo que no. Pero estarás yo creo con que no nosotros es el caso. Que si Podemos viene, se supone que a regenerarnos, a luchar contra la casta, porque nos considera a todos contaminados, y si quieren, esta Constitución no les vale, oye, que es muy legítimo, pero si lo quieren, no podemos aplicar al final, cuando tienen algún problema, decir, es que no se me está aplicando el mismo criterio que al PP. Que plantean son democráticos. Pero el argumento no puede ser. ¿Por qué no lo van a cambiar? El argumento no puede ser, es que con el PP o con el PSOE miráis para otro lado. Hombre, es que se supone que vosotros venís a hacer otra manera de política. No se os puede aplicar lo mismo. Ya, pero no podemos pretender que un partido político es una obra perfecta ni nada por el estilo. Yo creo que cuando te ponía este ejemplo con el Partido Popular diciendo, bueno, el Partido Popular es un partido 11 millones de votos, ¿eh? Sí, pero con una profunda... Ya, pero tú mismo decías antes cómo afecta la corrupción. Con una corrupción interior, sistémica, de la que no ha dado explicaciones ni el presidente del gobierno, ni Esperanza Aguirre, ni nadie, y sigue sin dar explicaciones. Factura, además, y eso les pasa factura. Pero eso es malo para el sistema democrático. ¿Eso quiere decir que el Partido Popular es un partido inhabilitado? Yo creo que no. Lo que tiene que hacer el Partido Popular y los votantes del Partido Popular es exigir una limpieza a fondo. Y el partido del Podemos tendrá sus exabruptos, lleva un año, y yo creo que tampoco. Lo que vamos a ver es decir, Podemos va a tener su prueba de fuego en las elecciones generales. Vamos a ver lo que hay de Podemos en las elecciones generales. Pero además esto también es aplicado a todos los demás. ¿Qué queremos los ciudadanos? Estamos en una fase política nueva, distinta, para toda la sociedad y unos retos. ¿Qué proyecto de país nos van a ofrecer los diferentes partidos? Ahí es donde tenemos que ver cómo los demás... Vamos a ver, y vamos a ver la realidad, Jordi. Elegimos. Fíjate lo que hay detrás de muchas cosas. Dices que no crees que no hay ningún lobo con pies de cordero. No creo que no, en absoluto. Pues yo no solo creo lo contrario, sino que además creo que son cobardes. Y ahora voy a explicar por qué, y lo vas a ver en un vídeo. Por algo que está pasando. Le decía a Jordi Gordón esto, que hay cobardes detrás de lo que está pasando. ¿Y a quién le llamo cobarde? Directamente a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque van a descubrir en este vídeo cómo Pablo Iglesias es el ideólogo, el que organizó el asalto a la capilla de la Complutense. Y resulta que no da la cara, está dejando que imputen por un delito gravísimo a la actual portavoz del ayuntamiento, a Rita Maestre, y a otros, y él, que hay pruebas que las van a ver aquí, resulta que anda agazapado, escondidito, porque ahora le gusta la socialdemocracia noruega, ahora él no tiene nada que ver, o Monedero, que también lo van a ver en este vídeo, no se lo pierdan. De marzo de 2011. Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de jóvenes se desnudan de cintura para arriba y profanan la capilla de Somosaguas. Entre estas mujeres se encontraba la actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. La podemita está imputada y podría enfrentarse a 1 año de cárcel, además de quitarse la ropa en plena capilla. Según los testimonios que ha podido recoger el Centro Jurídico Tomás Moro, los alumnos católicos que estaban en la capilla sufrieron ataques de ansiedad, miedo y pánico. Es más, una alumna dice que durante varias noches no pudo dormir. Rita Maestre sostiene que ella solo acudió a mirar, pero las imágenes hablan por sí solas. Que no era una protesta contra la religión, ni contra ninguna religión en particular, ni la católica, ni ninguna otra. No era una protesta contra la religión. Y es que parece que la profanación de la capilla de la Complutense y amedrentar a los allí presentes es algo de poca importancia para el vicedecano de la Facultad de Políticas de aquel entonces, Ariel Jerez, que dice que las detenciones fueron desproporcionadas y parte del espectáculo mediático. Quizás les suene esta persona que defendió la profanación. Pretenden hacer de unas jóvenes estudiantes, pues estos chivos expiatorios, recordando una cosa hecha tradicionalmente en la Iglesia, que es, en cuanto ha podido, mandar a la gente a la hoguera, quemar libros, hacer índices prohibidos, es decir, cosas muy contrarias a lo que significa la universidad. Y aunque es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid quien se encuentra en el punto de mira, el Centro Jurídico Tomás Moro señala como responsable a la Asociación Contrapoder, a la que prácticamente pertenecía toda la cúpula de Podemos, empezando por su líder, Pablo Iglesias. Así hablaba Iglesias sobre la profanación. En el año 2011 la policía detenga a estudiantes en su casa por un happening en una capilla.
Pero, ¿qué es la Asociación Contrapoder? Es una asociación universitaria anticapitalista fundada en 2006, la que invitó y trajo a Chávez y Evo Morales a la facultad, la misma que boicoteó la conferencia de Rosa Díez de la Complutense. Por cierto, acto en el que también participaron mano a mano Iglesias y Maestre. Javier Pérez Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Estamos ante varios descubrimientos que aparecen, que tiene el juez encima de la mesa. Exacto. Y que hasta ahora, digo, descubrimientos periodísticamente hablando, porque judiciales los está analizando el juez. Y hay declaraciones que a mí me parecen muy reveladoras de cómo ese asalto a la capilla estaba organizado, tan perfectamente organizado, por Pablo Iglesias, su grupo de teatro Antígona, que llegaron a mandar el día antes a un estudiante a hacer fotos a la capilla, el asalto, la violencia con la que se vivió, las declaraciones que las tiene el juez de personas que les ha causado un sufrimiento y una angustia que les ha impedido volver a esa capilla a rezar. En fin, son muchas cosas, Javier. Claro, ahí la clave está en que Pablo Iglesias tenía en la Facultad de Políticas, tenía un grupo teatral, un grupo de teatro político Antígona, así llamado, ¿no? Y bueno, algunas de las víctimas, algunos de los que estaban en la capilla, cuando entran pues toda esta turba, bueno, identifican a varias de las chicas como miembros del grupo de teatro. De tal manera que dos víctimas, dos alumnos que estaban allí, identifican y lo dicen así expresamente que el guión estaba escrito por Pablo Iglesias. Dice, hay un profesor que es el que está detrás llamado Pablo Iglesias. Claro, en el 2011 no tenía la relevancia que tiene ahora Pablo Iglesias. Claro, no lo sabíamos. ¿Y por qué no da la cara Pablo Iglesias? Pues esa es la cuestión, porque aquí organizan un asalto a la capilla con supuestas pretensiones feministas, bien, instrumentalizan a las mujeres. Digo, ¿por qué? Porque Contrapoder en su día es una asociación en la que también perteneció Rejón, también perteneció Pablo Iglesias. Bueno, instrumentalizan a la mujer, utilizan a la mujer allí para que se desnude, bien, mientras ellos permanecen al margen. Eso es sexista, pero donde los haya, vamos. Claro, con sentido única y exclusivamente puro. De provocar, es decir, para ellos el cuerpo femenino es un objeto de provocación, no tiene una dignidad en sí misma. Y cuando al final se detiene y se imputa, en concreto a Rita Maestre y a Héctor Meleiro, bueno, se dedican a hacer declaraciones diciendo que si esto no era tan importante, pero en ningún momento dicen, mire usted, esto es un acto político donde estuvimos nosotros somos los responsables, se ha lavado las manos. De hecho, aunque se habla de gran estratega político, hay un error de cálculo, y un error de cálculo por lo siguiente. Rita Maestre, hace poco tiempo, dijo que si ella hubiera sabido que esto era delito, no lo hubiera hecho. Pero es que pocos días después del asalto de la capilla, compareció Ariel Jerez, que era vicedecano de alumnos, y que hoy en día es miembro del Consejo de Podemos, del Consejo Ciudadano, compareció diciendo que le extrañaban las detenciones porque esto hasta ese momento había sido siempre faltas. Es decir, ellos estaban bordeando la ley, lo que pasa es que quien bordea la ley, como dice el Evangelio, quien ama el peligro perece en él, pues estos bordeando la ley al final han acabado en el delito. Pero bordeando la ley que han acabado en el delito, y la Fiscalía, atención, pide 1 año de cárcel, porque son delitos muy graves, como siempre les contamos aquí, lo cierto es que lo que hay detrás de este tipo de actitudes es una intolerancia muy, muy radical, es un anticlericalismo que parecía ya, no sé si olvidado o denostado, claro. pero es además el no permitir que las confesiones religiosas tengan sus centros de culto, concretamente la Iglesia Católica, por un odio que es lo que me parece más preocupante de todo, ¿no? Es un odio cerval. Aquí las izquierdas, en concreto Podemos, pero bueno, en general muchas izquierdas, están intentando plantear un debate entre Estado aconfesional y laicista. Bien, pero es que Francia es laicista. El laicismo es algo más radical que la confesionalidad. Es que se ven las religiones como algo negativo. Bueno, pues en la Francia laicista, en la universidad más famosa, la Sorbona, hay capilla, hay servicio religioso, nadie la salta. La hay en Múnich, en Alemania, la hay en Bolonia, en Italia, la hay en Oxford, en Gran Bretaña. Es decir, que las capillas estén en el seno de las universidades. En primer lugar, las universidades surgieron todas por influencia de la Iglesia, que fue quien las creó. De hecho, los catedráticos, su nombre viene de cátedra, de catedral. Bien, porque estaban vinculadas a la Iglesia. Capillas ha habido siempre, salvo momentos muy históricos, muy concretos, como lo pudiera ser la Segunda República. Claro, que nos planteen como que es un avance democrático que suspender unas capillas, que entre otras cosas hacen, si la pretensión de ellos es que la Iglesia viva al margen de la cultura. Bueno, precisamente las iglesias dentro de la universidad o las capillas dentro de la universidad tiene lugar un debate entre la fe y la razón. Bien, de hecho hay numerosas mesas, numerosos simposios, conferencias, eso en primer lugar, y en segundo lugar es que existe
concretamente Cáritas Universitaria, donde todos los que van a aquellas capillas, pues resulta que en invierno dan de comer, hacen rutas para dar de comer productos calientes y bocadillos pues, a los mendigos. 4 millones de españoles han podido servirse de los servicios sociales de la Iglesia, de Cáritas, etcétera, etcétera. 4 millones de españoles son los datos de la memoria anual de la Iglesia. 4 millones, que se dice pronto, de personas que han ido a los centros de Cáritas, comedores sociales, roperos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay que destruir y atacar para Pablo Iglesias, para Rita Maestre. Además hay un hecho clave. Muchas veces ellos han hecho alegaciones a posteriori de que si aquí lo que se debatía era utilizar ese espacio público en vez de para cuestiones religiosas como aulas para los alumnos. Bien, lo que no comentan es que sus asociaciones que realizan actividades que no son propiamente universitarias, bien, como Contrapoder, tienen locales. Es que Pablo Iglesias tiene un grupo de teatro que tiene locales, es decir, que es que la universidad, su nombre es Universidad de Universal, lo que intenta es dar una formación integral a las personas. Por eso hay gimnasios, por eso hay asociaciones, hay grupos de teatro, y en ese aspecto lo que está claro es que atacar solo a la capilla diciendo que es que hacía falta mayor espacio público es muestra única y exclusivamente de anticlericalismo claro y desfasado. Bueno, y lo estamos viviendo no solamente en este asalto a la capilla organizado y orquestado por quienes hoy son Podemos, sino, por ejemplo, el día 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, patrono de Galicia, fiesta grande en Galicia y patrono de España, hemos visto cómo le ha hecho ese desplante en el Día Grande de Santiago, en la catedral. Fue el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, el que rindió esa ofrenda al apóstol. Esto unido a que en diversos sitios se ha prohibido. Por ejemplo, les voy a dar una noticia, Compromís prohíbe a los ediles de Meliana, que está en la Comunidad Valenciana, acudir a procesiones. Dice que los concejales del ayuntamiento de la localidad valenciana de Meliana, que tiene 10.600 habitantes, no podrán participar como tales en las procesiones religiosas que se celebren en el municipio a lo largo del año. Así lo ha decidido un acuerdo plenario a propuesta del alcalde Josep Riera de Compromís, y les prohíbe, ya les digo, que les prohíbe a los concejales ir, y atención porque gobierna Compromís gracias al Partido Socialista, con cuyos 2 escaños suman la mayoría absoluta. Nuevamente se repite lo que hemos visto en la alcaldía de Alicante con esa fiera, ese fenómeno de mujer que se hace llamar Marisol La Roja y que es un auténtico ataque a la dignidad de la mujer, porque claro, ser concejal de Juventud y decir los disparates, las burradas y las tropelías y atropellos a la dignidad que tiene hasta por escrito, y que el Partido Socialista, que es el alcalde allí, sostenga a esta concejala al día de hoy, año de Pedro Sánchez, no ha dicho ni palabra de todas estas cosas. Es que, vamos a ver, olvidan el artículo 16 de la Constitución, y esto es lo que está escrito y lo que está vigente, bien, habla de colaboración con las religiones. Bien, las procesiones son un acto, además de religioso, cultural. Primer elemento. Segundo elemento, el hecho de prohibir pues atenta a la libertad religiosa. Si un concejal quiere ir, que vaya. Bien, pero es que hay un elemento clave. Vienen a decir, no, vienen a distinguir, es que la religiosidad es algo que debe quedar en el ámbito interno, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Mentira, porque la religión tiene, lógicamente, tiene que expandirse públicamente. Una parte de la religiosidad es la intervención pública. Bueno, el remitir a la casa es faltar a la libertad religiosa. Claro, es que... Eso es ideología pura en vena, claro, contra la religión. El intentar reducirla absolutamente al ámbito de las sacristías y al ámbito más privado y prohibirlo su manifestación en las calles. Y si la pretensión auténtica fuera esa y no la persecución de la religión, bien, pues resultaría que los concejales no asistirían a actos organizados por asociaciones privadas, a presentaciones de libros, a estrenos de películas. Es decir, normalmente todos los concejales y todos los representantes políticos asisten a actos culturales con independencia del signo que tenga ese acto cultural. Aquí yo quiero ampliar y preguntar esto, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer, desde mi punto de vista. Claro, estamos hablando de Santiago Apóstol. Es Santiago Apóstol, figura religiosa, histórica, clave, pero también patrono de España. Y claro, el hambre con las ganas de comer, digo, porque es anticlericalismo ramplón unido a un antiespañolismo de todos estos. Venegas, el alcalde de la Marea Atlántica se niega a ir, etcétera, etcétera. Creo que se juntan las dos cosas, Jordi. Sí, no, yo defiendo, para entrar en polémica,
defiendo que un ayuntamiento pueda decidir que sus ediles no vayan como miembros de la corporación a un acto de ese tipo, pueden ir personalmente, no les está prohibiendo que vaya. Yo sí creo que convendría, yo creo que sería bueno, y yo estoy partidario de eso, de separar lo que es la religión y la actividad religiosa y las manifestaciones religiosas de lo que es el poder político. Creo que estaría bueno y que avanzaríamos en una normalidad y una neutralidad que creo que estaría presente. Yo creo que la Iglesia Católica tiene una presencia suficiente en España, que no necesita ni el apoyo de las instituciones ni de los políticos, que muchas veces van allí como parte de una ceremonia que, en fin, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Entonces yo creo que las manifestaciones religiosas tienen que tener su propia identidad. Luego aquellos que vayan personalmente, pues vayan a ir, pero yo no creo que los ayuntamientos tengan que estar presentes en todos los actos religiosos porque sí, ¿no? Yo creo que... Pero no prohibirlo, que vaya quien quiera ir. Lo que dices es que no vayan como representantes del ayuntamiento, como representantes del ayuntamiento. Les está coartando, pero vamos a ver, pueden ir personalmente, yo conozco casos. Es que una procesión en sí no es un acto religioso, es un acto religioso y tiene un perfil también cultural. Por esa regla de tres, la Iglesia organiza periódicamente una cosa que se llama exposiciones de la edad del hombre, bien, y resulta que allí van los políticos, porque allí lo que se hace es mostrar a los ciudadanos pues obras de arte, la implicación de la religión en la cultura, bien. Eso también es religiosidad, porque esas obras de arte están diciendo lo que están diciendo y fueron inspiradas por lo que fueron inspiradas. Si hacemos ese perfil, lo que estamos diciendo es que la religiosidad no tiene derechos públicos, es simplemente derechos privados. No podrían ir a ningún acto organizado por ninguna asociación, nada que no sea estatal o administrativo. Bueno, dejadme presentaros porque tengo otro invitado que me parece muy interesante lo que nos puede aportar, porque acaba de llegar de Venezuela. Y saben ustedes que este fenómeno mundial que es Nicolás Maduro, presidente de los venezolanos, ha vuelto a arremeter contra Mariano Rajoy y le ha llamado sicario del pueblo, le ha dicho, pero viene en precedido con un ariete que tenemos en España del chavismo, que es Pablo Iglesias, que les recuerdo sus propias palabras, no pongo ni quito, no lo tenemos. Bueno, pues se lo recuerdo yo y ya lo veremos cuando podamos verlo, como ha dicho cuando le eligieron líder de Podemos, que él lo que quiere es romper el candado e iniciar un proceso constituyente. Vamos a verle. Frente al inmovilismo del Partido Popular o frente a los brindis al sol de la esquerroconvergencia, nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todo, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. Y este fin de semana Pablo Iglesias concedía una entrevista a Europa Press y decía cosas como esta: es fundamental reestructurar la deuda en España, como vimos en Grecia, ¿no? Llevarnos a una situación. Les presento a Dionisio García, que es portavoz del Partido Popular en Asuntos Iberoamericanos. Dionisio, bienvenido. Acaba usted de llegar de Venezuela. De una comisión. Ayer llegamos. Sí. Ayer llegaron. Esa comisión, que es un intergrupo de derechos humanos, en realidad ha ido a Venezuela invitados por la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué consiste en qué, Dionisio? La Mesa de la Unidad. Sí. La Mesa de la Unidad es la agrupación de todas las fuerzas opositoras al régimen de Maduro, al régimen chavista, y que abarca 34 entre partidos políticos y agrupaciones de carácter social, y que van desde el Partido Comunista hasta partidos de derechas, es decir, es un abanico muy amplio. Pero lo que se ha ido a hacer allí, lo que han ido ustedes, es afirmar la declaración de Caracas, que en realidad es para que se sumen parlamentarios de todo el mundo por la democracia en Venezuela. Nosotros hemos sido invitados por la Mesa de la Unidad, esta agrupación, con 3 objetivos: suscribir ese acuerdo de Caracas, que es una convocatoria a todos los demócratas, a todos los parlamentarios demócratas del mundo, particularmente de España y América Latina, a entrevistarnos con los principales líderes de la oposición y a tratar de entrevistarnos con los presos políticos, con algunos de los más significados. Y lo han conseguido con alguno de ellos, que le quiero preguntar exactamente, porque hay que recordar que hay 75 presos políticos en estos momentos en Venezuela, que se dice pronto. Esos presos, esos familiares que han ido a Pablo Iglesias, le han pedido que interceda para que salgan a la calle. Usted ha tenido la oportunidad de estar con Antonio Ledesma, que ha estado gravísimo, porque
Ahí están viendo ustedes las imágenes de la detención de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, cuando fue de esa manera detenido, y él estaba recién operado de una operación de hernia con puntos y ha estado a punto de morir. Y ahora mismo, ¿usted le ha visto? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo está? Sí, está. Yo soy amigo de Antonio de hace muchos años, está más delgado físicamente, lógico después de la operación que ha tenido. Pero yo lo he visto con mucha fortaleza física, anímica fundamentalmente, ¿no? Muy convencido de que el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo que vale la pena y que incluso aunque se deje la vida en ello, pues la democracia y la libertad es algo que vale la pena. Porque en ese momento él acaba de ser intervenido, esa operación de hernia, tenía puntos y se le reventaron los puntos, ¿no? Efectivamente, se le abrieron los puntos, como consecuencia de ello se le produjo un estrangulamiento de la hernia y el propio médico de la prisión pues dijo que había que operarle urgentemente porque si no producía eso, una septicemia y una infección que podía morirse, ¿no? Bueno, quiero decir que Antonio es amigo mío, pero Antonio es un socialdemócrata, es decir, no tiene nada que ver con ideología política próximo al Partido Popular, ¿no? ¿Y López, que también le ha podido ver? A López también es amigo de hace muchos años y López también está, su partido, incluido en la Internacional Socialista, es decir, estamos hablando aquí de democracia, de libertad o de chavismo, no de izquierda ni derecha. A López no le pudimos ver porque el régimen no nos dejó, a pesar de que habíamos presentado todas las solicitudes formalmente establecidas y estuvimos a la puerta de Ramo Verde con su esposa y después de un buen rato... Tintori, pero estaban allí, es que está en una prisión muy especial, militar, de inteligencia, con una tortura añadida, porque está en un edificio solo. Está en Ramo Verde, que es un edificio, una prisión militar, que tiene varios edificios, está como a unas 2 horas, entre 2 y 3 horas de Caracas, y él está en una celda de 3×2 en un edificio él solo. Él solo, en fin, parece un sacado de los cubanos, ¿no? De la inteligencia cubana, los métodos, es decir, como un elemento más de castigo y de tortura psicológica, el sentirse solo durante todo el día y toda la noche, y solo cuando su esposa una vez a la semana se le permite ir a verlo. Ese es todo su contacto. Dionisio, y por acabar con el tema de los presos que han podido ustedes ver ahí, Daniel Ceballos, que es el alcalde de San Cristóbal, ¿no? Me parece. Daniel Ceballos era alcalde de San Cristóbal. San Cristóbal es la capital del Táchira, una región cerca de la sierra. Era alcalde, le detuvieron porque el gobierno le ordenó que prohibiese las manifestaciones de estudiantes. El Táchira, en Mérida, que está allá al lado, es una ciudad muy universitaria. Entonces, como el alcalde no prohibió esas manifestaciones, no impidió que los estudiantes se manifestaran, pues le detuvieron, lleva año y pico en la cárcel, hubo elecciones municipales en medio, se presentó su mujer, y su mujer sacó el 70 y tantos %. Ahora hablamos de las mujeres valerosas, pero ustedes se preguntarán, ¿y todo esto que nos están contando de Venezuela qué tiene que ver? Pues tiene que ver que los ideólogos de cambiar la Constitución, esto que acaban de oír a Pablo Iglesias, proceso constituyente, queremos cambiar la Constitución. Esto es exactamente lo que empezaron haciendo en Venezuela, luego en Bolivia y luego en Ecuador. Y así se cargaron la libertad y la democracia. Y esto es lo que quizá hay quien diga, ¡ay, qué exagerados están aquí estos comparando Pablo Iglesias con... ¿Esto es exagerado, Dionisio? Mire, yo conocí a Pablo Iglesias en Caracas, a Monedero en Caracas, en el año 2005. ¿Hace 10 años? Sí, hace 10 años. Estábamos el senador Ana Sagasti y yo mismo acompañándole. En una cena que había organizado Victoriano Ríos, que recordarán Víctor Ríos, que fue un diputado de la época de Anguita, y junto a ellos había una serie de profesores y estudiantes universitarios de acá de la Complutense, algunos de Valencia. La gente piensa que es que estos fueron a aprender allá. No se equivocan. Estos fueron a enseñar allá. Esto del proceso constituyente, es decir, el modificar la Constitución es el mismo camino que han seguido. Y ellos han sido los que han dotado de la forma jurídica, porque el chavismo no tenía ese armazón jurídico. Ese arma, capacidad jurídica para... Eran militares.
Efectivamente, por tanto... Algunos golpistas. No, y todo esto que les estamos contando resulta que 10 años después los líderes de la oposición de todos los partidos políticos están en la cárcel y tienen que hacer una candidatura unitaria y son las mujeres de esos políticos las que de una forma valerosa están saliendo a defender la libertad y la democracia. Y claro, que los ideólogos de todo este estado de cosas sean los que quieren introducirlo en España y llegar a algo parecido, Dionisio, yo le pregunto, ¿usted cree que en España la gente es consciente de quiénes son y de lo que han hecho allí? Pues yo sinceramente creo que la mayoría de la gente que le ha votado no conoce esta historia, ni es consciente de ellos. Y ellos sí que lo son, sí que siguen el mismo procedimiento que siguieron allí. Las mujeres, has señalado, me parece interesante. Mira, las 4 personas que ahora mismo están llevando este estandarte ante el mundo son María Corina Machado, una diputada que recordarán que fue agredida a puñetazos delante del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que luego le retiraron la credencial por una decisión también del presidente de la Asamblea, por ir a Caracas, y que ahora está inhabilitada por una decisión no de un tribunal de justicia, sino una decisión de la Contraloría, que es un órgano parecido a lo que sería aquí el Tribunal de Cuentas. Administrativo, vamos, o sea, el gobierno, el poder gubernamental retira, concede, desconcede que sea política, que esta mujer ejerza la política, que se dice pronto. Esa es María Corina, Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo, Michi, que estuvo aquí hace bien poco. Michi Capriles. Y que Michi era una mujer que se ocupaba de su casa, de sus hijos, de su familia, y que de repente tuvo que salir al mundo. Y Patricia, la esposa de Daniel Ceballos, que tuvo pues el valor de presentarse, puesto que su marido, el alcalde, fue inhabilitado, estaba preso y sacó el 70%. Estas 4 personas simbolizan, yo creo, al mundo la fortaleza de la mujer venezolana, el valor, hay que, en fin, tener mucho valor para no huir del país, que es lo que el chavismo quiere hacer, que se vayan, ¿no? Y quienes hemos visto, les estamos contando todo esto, pensarán, esto en España no puede pasar. Pues fíjense, Pablo Iglesias este fin de semana, es fundamental reestructurar la deuda de España. Lo ha dicho en una entrevista en Europa Press, sostiene que la reestructuración de la deuda pública española sigue siendo fundamental, pese a lo que habían dicho después de ver lo de Grecia, lo dice, y que es algo que después de la crisis griega, dice Pablo Iglesias, se ha impuesto como un nuevo sentido común que todo el mundo reconoce que es razonable. O sea, en España vamos a ser los siguientes que vamos a decir, aquí no pagamos lo que debemos y corralito que te críe, porque ya no salen las primeras páginas de los periódicos, pero mira cómo están los griegos. Yo creo que no, yo creo que es hacer una lectura un poco... ¿Ah, sí? Sí, yo creo que, mira, para empezar, todo el mundo habla con claridad de que el problema de la deuda hay que sentarse en una mesa a resolverlo. La deuda griega hay que mutualizarla, es inevitable, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dicen todos los expertos en todos los sitios, pero es que nuestra deuda, yo creo que nuestros gobernantes deberían de plantearse hacer algo con nuestra deuda, porque la deuda es descomunal y lastra nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico. Toda Europa tiene que abordar el problema de la deuda, porque no se puede convertir la deuda en una especie de condena para las sociedades y para los pueblos y su desarrollo económico. Entonces yo no creo que sea nada radical de discutir eso. Yo no creo que además ni Podemos ni Pablo Iglesias pretende que España sea Venezuela, ni nadie se lo puede creer. Yo creo que el problema concreto con respecto al tema de la deuda, el problema concreto con respecto de la deuda es que ha tenido un discurso y el contrario. El problema es que va modulando el discurso en función de eso. Ahora, como viene lo de Grecia rodado, lo vuelvo a sacar. La deuda hay que discutirla. Pero después del tema de las europeas, no hablamos de una quita, no, qué locura. Ahora lo volvemos a sacar. Es decir, que hay temas que sabemos que existen, pero que lo ocultan o lo sacan en función de las circunstancias políticas. Y eso es lo que genera una profunda... Tú dices, no hay lobo con piel de cordero. A mí sí me genera, y sobre todo, por ejemplo, lo de los medios de comunicación que han dicho auténticas barbaridades. Mira, hay muchas cosas que sí me generan mucha inquietud, precisamente además porque intentan muchas veces ocultar un discurso que sabemos que está latente y que ellos defienden. Yo creo sinceramente que el populismo no es tanto una cuestión de derechas y de izquierdas, sino que el populismo es un parásito de la democracia. El populismo se comporta, yo lo conozco bien y me parece que no se pueden hacer frivolidades. Se lo digo sinceramente, sobre este tipo de cosas. ¿Y por qué es un parásito, Dionisio? Es un parásito porque utiliza, como todos los parásitos, al portor. Utiliza la democracia para instalarse. Estos hacen discursos que le gusten a la gente, para obtener
por los métodos democráticos y situarse ahí. Así llegó Chávez. Oiga, a Chávez le votó mucha gente que hoy está sufriendo, porque no imaginaban antes de un golpe de Estado. Efectivamente, y llegan al poder, y cuando llegan al poder se dedican a ir cortando cada uno de los elementos en los que sostiene de la democracia. La libertad de prensa, la libertad de reunión, la división de poderes, todos esos elementos son un proceso. Cuando habla de un proceso constituyente, se repite sistemáticamente lo que hablaban en la Venezuela de hace 10 o 12 años. Mire lo que está pasando. Esto usted ha podido constatar imágenes como esta, hemos visto, ¿no? La que se lió en un supermercado porque llegaba por la carne. Vamos a verlo. ¿Usted esta precariedad, estas necesidades, nosotros teníamos un dispositivo de vigilancia de 32 personas. ¿De 32 de personas? 32 personas. ¿Para 4 senadores españoles? Para 4 senadores, efectivamente. Usted no se imagina aquello. Yo pensé que llegaba Obama, porque era una cosa... Cuando veníamos de Ramo Verde, de intentar ver a Leopoldo, de repente la caravana se paró y nos dijeron, lo vimos después, que lo que ocurría es que acababa de llegar al supermercado del pueblecito por el que pasábamos un camión con detergente para el supermercado. Y de repente la gente se agolpó y llenó la carretera porque en ese momento había detergente. Esto no es una película, que me cuenten, esto lo vi yo y otros 3 senadores que nos acompañaban. Usted ha llegado el domingo, ¿no? Ayer. ¿O el sábado? Sí, llegamos el domingo acá. El domingo han estado 4 días y esto que les estamos contando en tiempo real, lo que se está viviendo en Venezuela, como dice Dioniso García, senador español, esto no es una película, lo acaba de vivir, es una dramática vivencia en la que están sufriendo los venezolanos. Pero claro, esto allí no se puede contar, tienen que verlo ustedes. Bueno, pues se regresan ya este mediodía, hacia las 3 de la tarde a España, 44 pasajeros de ese autobús siniestrado en Lille. Un avión les va a traer a casi la totalidad de los pasajeros del autobús que se quedó, están viendo ustedes las imágenes, se quedó descapotado este domingo en el túnel de la periferia de Lille. En este momento siguen hospitalizados 18 jóvenes, 6 de ellos están en estado grave, aunque la buena noticia es que no se teme por la vida de ninguno de ellos. Y ahí ven qué imágenes, qué terrible. Si el túnel llega a estar 15 centímetros más bajo, decía el conductor, no estaríamos hablando de lo que ha ocurrido. Y el conductor del autocar, que se encuentra detenido por la policía, ha admitido que se fió del GPS sin prestar atención a la ruta. Vamos, es inaudito. Eran las 5 y pico de la mañana. Pero que, no, porque por lo visto hay una cadena que normalmente les avisa, se dan y paran, y no estaba esa cadena en Francia, en ese túnel, ¿eh? Y estaban yendo de noche. Bueno, si es aquí... Bueno, se organiza aquí la de Dios. La dimisión de todo el mundo, hombre, es la buena noticia, es una tragedia terrible. No, hace falta ser burro. No, bueno, no lo sé, es que si no estaba del todo señalizado... Hombre, por favor. Pero que no estaba bien señalizado, Graciano. No es obligatorio. Yo creo que en la Unión Europea, a lo mejor el debate es, ¿debería ser obligatorio que esa cadena que les avisa, además de los carteles, sea obligatoria en toda Europa? Pero si suelen poner la altura una en todos... baliza, ponen una baliza que tú tocas 2.5, claro, y entonces 2.4. Sí. Pero no está... Yo lo he visto por los Alpes, las he visto en los túneles. No sé si es obligatorio. La buena noticia es que ponen, regresan a España y los que están hospitalizados no revisten especial gravedad. No se teme por su vida. Es grave alguno de ellos, pero no se teme por su vida. Bueno, bienvenidos. Llegarán dentro hacia las 3 de la tarde más o menos. Así que qué alegría para sus familias. Vamos a ver el resultado de la pregunta que les hacíamos esta mañana a ustedes. ¿Quién ganará las elecciones en España? Pues ahí tienen el 79,4% dice que el PP. Hay un 20% que dice que el PSOE. Y no se pierdan ahora a María Pelayo porque empieza el día y esta noche en el Cascabel, que estará María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular. En Más Clara Agua volvemos mañana. Gracias por estar ahí, a todos, gracias. Hasta mañana.